¿Por qué no miras al que tienes al lado y le dices, qué privilegio tienes? Pero díselo con convicción, ¿qué privilegio tienes? Pero hazlo con una sonrisa también, si te lavaste los dientes sobre todo, que se vea. Una vez más, ¿qué privilegio tienes? Y ahora completa, que estás sentado a mi lado. Se lo acabo de poner fácil a los solteros que venían a Somos para echar las redes, ¿verdad? Bueno, luego damos algunos tips más. ¿Cuántos están disfrutando de este tiempo? Me parece increíble lo que Dios está haciendo y me parece maravilloso y quiero que de alguna manera te quedes con esto. Lo que está sucediendo en este lugar no es normal. Lo que está sucediendo en este lugar es sobrenatural. Y necesitas que tu corazón, que todo lo que es tu ser completo, esté completamente receptivo al paso de la palabra de Dios, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en, pero también a través de tu vida. Pero para eso necesitamos también ser entrenados, ser formados. Necesitamos acudir a la fuente. Necesitamos ir a aquel lugar del que emana absolutamente todo. Fíjate, no es un algo, es un alguien. Se trata de Jesús, se trata del Señor, se trata de su Espíritu. Y qué precioso es poder disfrutar de ambientes así. Yo quiero darle las gracias a toda la iglesia en Balaguer, a los pastores, porque han hecho de este espacio un espacio maravilloso en el que el Espíritu Santo quiere formar algo increíble en ti para poder ser un fiel mensajero del mensaje más revolucionario, el mensaje que transforma, el mensaje que para muchos será locura, pero que trae salvación, que rompe cadenas, que liberta al cautivo, que desata ligaduras, que sana, que salva, que levanta, que restaura, que lo hace todo nuevo. Es el mensaje que tú y yo tenemos que llevar. Y qué importante es que podamos entender algunas cosas, porque creo que hoy, una vez más, el Espíritu Santo nos quiere confrontar, y su palabra, con algunos de nuestros pensamientos, estructuras de pensamiento que hay quizás en nuestra mente y que necesitan ser rotas para poder llevar de una manera fiel el mensaje que nos ha sido dado. ¿Cuántos pueden decir en este lugar: Dios ha hecho algo increíble en mi vida? ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir en este lugar: Dios me sanó, Dios me salvó? Bueno, vamos a la palabra. Mira lo que dice la palabra. Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y me encanta cómo la palabra, cómo el corazón de Dios siempre nos dirige, nos apunta, nos instruye a amar. Estas son palabras de Jesús que tienen lugar, son pronunciadas por Jesús durante la última cena. En un momento de intimidad, sentados a la mesa, Jesús lo que dice es: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y agrega: ¿en qué se conocerá que somos sus discípulos, mensajeros fieles a aquel mensaje revolucionario? Es decir, ¿de qué forma se hace evidente para el mundo que somos sus discípulos? En que nos amemos unos a otros. ¿Y por qué es un mandamiento nuevo? ¿O por qué dice aquí Jesús un mandamiento nuevo? No es nuevo en el sentido de amar, porque ya estaba en la ley, pero es nuevo en cuanto al modelo. Jesús dice: como yo os he amado. En otras palabras, amar como Dios ama. Es decir, un verdadero discípulo, un verdadero mensajero es el que ama como Dios ama. Y la pregunta entonces ¿es posible? ¿Es posible amar como Dios ama? Yo no puedo disociar, no puedo de alguna manera separar el mensaje que voy a llevar del verdadero amor. Es imposible.
Un fiel mensajero del Señor, aquel mensajero que se ha encontrado con el poder del Evangelio, sabe que irremisiblemente el amor es en esencia Dios, y Dios es el que lleva ese mensaje a través de tu vida. Pero necesitas encontrarte con ese amor, es importante. En esto se conocerá que somos sus discípulos, en que nos amemos unos a otros. Quiero llevarte a otro pasaje de la palabra, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Cuántos celebran que el amor es de Dios? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y me fascina lo clara que es la palabra. La evidencia de que somos sus discípulos se manifiesta en el amor que tenemos los unos para con los otros, en el amor que podemos llegar a transmitir a otros. Pero para que esto sea posible, escucha bien, necesitamos conocer a Dios. Necesitas conocer a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto necesito que lo entendamos. Un mensajero, un discípulo es capaz de amar como Dios nos pide que amemos cuando conoce a Dios. Y para que esto suceda es necesario que nos topemos con el amor del Padre. Escucha bien, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 17. Déjame irte dando algunos versículos importantes. Dice: para que por la fe en Cristo habite en sus corazones. Que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender. Dice: con todos los santos. Mira que tienes al lado y dile: santo. Todos los santos está hablando de nosotros. Él nos santifica. Mira que tienes al lado y dile: se te está poniendo cara de santo. Dice: con todos los santos, ¿cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo? En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, la Biblia nos habla de que hay una meta. Repite conmigo: meta. Meta. La meta de la vida cristiana, escúchame, porque al principio te voy a romper una estructura de pensamiento. La meta de la vida cristiana no es recibir a Jesús. Ese es el punto de partida. La meta de la vida cristiana, según Efesios capítulo 4 versículo 13, es llegar a la plenitud, es llegar a la madurez de todo el potencial por el cual Dios te ha creado. Es decir, qué maravilloso que recibiste a Jesús, qué maravillosa la gracia que hemos recibido, pero Dios te dio un propósito. Joven, tienes propósito. Y Él te llama a llevar ese mensaje, pero necesitas experimentar la plenitud de Dios. La plenitud de Dios, la plenitud de Cristo. Ser discípulo, ser ese mensajero, viene como resultado de conocer a profundidad su amor. Nadie puede experimentar la plenitud de Cristo si no conoce a profundidad su amor. Y es un tema complicado, porque muchos de los que estamos en Cristo tenemos la idea de que ya conocemos el amor en Dios, el amor de Dios. Pero tienes que saber que hay que hacer una clara distinción. Muchos conocemos el amor de Dios para salvación. Escúchame bien, todos los que hemos rendido nuestra vida a Cristo, todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador en nuestra vida, conocemos el amor de Dios para salvación. Pero esta no es la plenitud de su amor. La manifestación del amor de Dios sí comienza con el amor para salvación, porque el amor para salvación nos lleva a la eternidad. Pero escucha bien, el amor de paternidad nos lleva a la identidad. Y un mensajero necesita tener clara su identidad. Entonces, para recibir vida eterna necesitamos el amor para salvación. Es ese amor de sacrificio, lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Romanos capítulo 5, ¿qué es lo que dice el versículo 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Claro que sí, maravilloso. La realidad es que Dios nos atrajo a su presencia con cuerdas de amor. El amor es la característica, es lo que cautivó nuestro corazón, es lo que despertó nuestro espíritu, es lo que activó el arrepentimiento, es lo que de alguna manera nos compungió en nuestro espíritu para decir: tengo que humillarme, tengo que pedirle perdón a Dios, porque la primera necesidad que tenemos de Dios al acercarnos a Él es la de perdón. Yo necesito que Dios me perdone. Y mi respuesta de arrepentimiento, de pedirle perdón a Dios por mis pecados, es porque su amor literalmente me cautivó. Me cautivó de decir: yo no hice nada para que tú me amaras, pero me atrajiste, no con cuerdas de condenación. Escucha bien, joven, por favor. No con cuerdas de maldición, no con cuerdas de juicio. Nadie está aquí, espero, nadie está aquí por miedo al infierno. Estamos aquí por amor a Dios. Esto es súper importante. Pero es el amor de salvación. Ese es el amor de salvación. Te atrajo. Escucha, te atrajo con su amor. Y ese amor nos salvó. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando ya somos una nueva criatura, cuando nacemos de nuevo, avanzamos y queremos vivir para Él. Y queremos ser sus discípulos y queremos cumplir con el propósito que nos ha sido dado. Queremos ser mensajeros y entendemos que eso tiene un precio. Tiene un precio y debemos estar dispuestos, escucha bien por favor, a dejarlo todo. Me encantaría decirte que hay otra manera, pero si quieres ser un fiel mensajero del evangelio, un fiel mensajero de Dios, debes estar dispuesto a dejarlo todo. Gracias. Todo. Absolutamente todo. Todo, pero para que esto sea posible tenemos que crecer, que avanzar en el conocimiento de su amor. Y yo quiero ir a Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Son versículos muy conocidos, pero que tienen que ser abrazados en lo profundo de tu corazón. Dice, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: miren cuánto nos ama Él. Cuánto amor nos ha dado Él. Vamos fuerte, Él. No se oye, Él. Cuando entramos en una competencia parece que entonces sí. Primero con este sector voy. Este sector, ¿ok? Miren cuánto amor nos ha dado Él. Miren cuánto amor nos ha dado Él. ¿Y por qué no empezamos así desde el principio? Una vez más. Miren cuánto amor nos ha dado Él, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. Y dice la palabra que por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Y reafirma: amados, ahora, es decir, antes no. Dice ahora, antes no. La realidad es que todos nacimos como criaturas de Dios. Pero dice la Biblia, lo hemos leído muchas veces en Juan 1:12, mas a los que le recibieron. Ojo, a mí me encanta evangelizar, a mí me encanta salir a la calle y en muchas ocasiones hablar con personas. Y entonces hablo con ellos y les pregunto: bueno, ¿crees en Dios? Y hay gente que te dice: sí, todos somos hijos de Dios. Ahora mi pregunta, ¿es eso verdad? ¿Todos somos hijos de Dios? La verdad es que no. Todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero Juan 1:12, ¿qué dice? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? Dice: mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a estos les dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Y me encanta cómo sigue, porque a veces nos quedamos ahí. Dice: los cuales no son engendrados de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Entonces aquí es donde entramos a uno de los temas que más trabajo nos cuesta. ¿Cómo identificar que el amor más profundo, el que me va a dar identidad, el que me va a sellar, el que me va a evidenciar como discípulo, como un mensajero de Dios, el que me va a ayudar a caminar en esta tierra siguiéndole y sirviéndole y viviendo en plenitud la vida en Cristo, es el amor del Padre?
Y nos cuesta. Ahora te voy a explicar por qué. Ahí es donde vamos a profundizar un poco. ¿Qué tanto estamos luchando con identificarnos con ese amor? Porque ¿qué mensaje voy a llevar si no tengo claro ese amor en mi vida? Y si no lo estoy viviendo. Claro, se nos llena la boca y decimos porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y qué maravilloso, qué increíble. Claro que sí, el evangelio es dinamita, explota estructuras de pensamiento, explota una forma de vivir para que empieces a vivir conforme a su perfecta voluntad. En la vida hay una guerra de amores y gana aquel que tú terminas escogiendo. Pero qué importante es que antepongas su voluntad a cualquier otra voluntad. Eso es convertirse cuando conoces que hay una voluntad la propia. Pero de pronto conoces que hay una voluntad soberana, buena, agradable, perfecta. Y dices, muero a mi voluntad para hacer la suya. Me niego a mí mismo. No en vano Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Discípulo y disciplina comparten la misma raíz etimológica. Es decir, si yo quiero ser discípulo, si quiero ser un fiel mensajero, necesito disciplina. Es decir, necesito morir a mi voluntad cada día para hacer su perfecta voluntad. Pero ¿cómo voy a hacer todo esto si no he entendido a plena cabalidad ese amor con el que necesito identificarme? Porque la verdad es que hablar de paternidad, con todo respeto, para muchos es complicado. Porque para muchos paternidad representa castigo. Paternidad representa abandono, representa dolor, representa rechazo, representa confusión, representa miedo, representa temor. Entonces, cuando no tenemos ese trasfondo cerrado o sanado, corremos el riesgo de llegar a Cristo y de alguna manera ver la forma en que yo pueda evitar acercarme a Dios como un padre. Hay quien dice, yo le puedo aceptar como Señor, yo lo puedo aceptar como Salvador, lo puedo aceptar incluso como Rey, como Creador, pero no me digas que tengo que abrazar una relación con Él donde lo más profundo que tengo que experimentar con Dios es su paternidad. Pero lo necesitamos. Joven, escúchame por favor, lo necesitas. No podemos amar como Él ama y ser así verdaderamente fieles mensajeros, sus discípulos, si no nos topamos con su paternidad. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 1 versículo 5, en amor, ¿en qué? En amor, ¿en qué? En amor, ¿en qué? Estoy sordo. ¿En amor, en qué? En amor. Gracias, Estela, estamos ungidos. En amor. Así empieza el versículo. Tú siempre vas a encontrar en la Biblia que el fundamento que Dios nos pone para relacionarnos con Él es el amor. Y la Biblia dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, y esto es poderoso, escucha con el corazón, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Con la cual, y déjame darte una buena noticia, Dios ya tomó su decisión y decidió aceptarte como hijo. Dios ya tomó su decisión y Él decidió aceptarte como hijo. El problema es que nosotros muchas veces no queremos tomar esa posición. Y si no somos hijos, tampoco discípulos y tampoco mensajeros. Vamos a ser sinceros, la Biblia es muy clara sobre todo esto y sobre lo que esto representa. Y es importante que podamos avanzar en este tema y que hay dos aspectos. Cuando llegamos a Cristo recibimos el amor para salvación y de pronto nos encontramos la opción de quedarnos con el trasfondo de lo que representa para nosotros el amor. El amor de una familia, el amor de una casa, el amor de un padre, el amor de una relación con Dios. Y ahí es donde para muchos se empieza, si somos sinceros, a tener problemas, porque dicho de forma sencilla, Dios decidió amarte y no hay nada, repite conmigo, nada
No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos o te deje de amar. Como tampoco hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, porque el amor de Dios no tiene que ver con lo que tú haces, tiene que ver con lo que tú eres. El amor de Dios no tiene que ver con lo que tú haces, sino con quién eres. Esto es súper importante, entiéndeme. Porque luego nosotros mostramos nuestro amor para con Él, en que le obedecemos, en que vivimos para Él, en que le amamos lo que Él ama, anhelamos vivir predicando su mensaje, llevando su mensaje, haciendo su voluntad, y de hacer discípulos a todas las naciones, predicad el evangelio a toda criatura, y aludiendo al profeta Habacuc, y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Claro que sí, pero vamos a lo profundo, a lo que hay que trabajar hacia adentro para poder llevar el mensaje hacia afuera. Esto es súper importante, entiéndeme por favor. El amor de Dios no tiene que ver con lo que tú haces, tiene que ver con lo que tú eres. Porque luego nosotros mostramos nuestro amor en que sí que le servimos, pero su amor hacia nosotros no depende de lo que hacemos, sino de quién somos. Y esto a veces no nos cabe en la cabeza, que yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame, porque Dios ya tomó la decisión desde antes de la fundación del mundo de predestinarme para hacerme su hijo y de aceptarme como tal. Vivimos en una lucha de la que quiero hablarte, que son los dos puntos que quiero dejar en relación a esto. En primer lugar, amor de esclavitud. Amor de esclavitud. Mira al que tienes al lado y dile: por favor, no te quedes ahí. Amor de esclavitud. El amor de esclavitud tiene que ver con la característica de haber crecido en un amor condicionado. Escucha bien. El amor de esclavitud dice así. Esta es su frase lema: tengo que hacer algo para que me amen. Así te formaron, así nos lo metieron hasta la médula, así nos lo metieron hasta los tuétanos. La idea de que el amor es algo que tú te tienes que ganar. Y ahí el punto de partida es que yo no puedo estar seguro de ser amado. Hablando del mundo en el que vivimos, quizás incluso en el trasfondo de la familia, porque el amor es algo que te tenías que ganar haciendo cosas que agradaran a los demás, para que entonces las personas sí te dijeran, te miraran a los ojos y te dijeran: claro que sí te acepto, claro que sí te amo, sí te valoro por lo que has hecho, sí te pongo atención. Y muchos han vivido antes de llegar a Cristo y antes de encontrarse con el amor del Padre en una vida de desgaste, donde diariamente uno hizo cualquier cantidad de cosas, y en todos los tipos de relaciones donde se pudiera identificar la palabra amor, siempre tenía que ver con lo que hacíamos. Pero cuando llegamos a Cristo, si no tenemos cuidado, podemos llegar a seguir manejando, o tratamos de seguir manejando, ese concepto de amor. Tengo que hacer cosas para que Dios me ame. Y entonces empezamos algo estando en Cristo que no es voluntad de Dios, y que muchas veces es la base de la forma en que te relacionas con Él. Un amor de miedo, un amor de temor. Hago esto porque tengo miedo de que si no lo hago Dios me castigue. Y empezamos a generar un estímulo, una motivación de: tengo que hacer cosas para Dios, porque si no Dios se va a enfadar, y si Dios se enfada, entonces algo me va a quitar. Y no podemos disfrutar así de nuestra relación con Dios. Vivimos en un desgaste de decir: sí, ayer estuvo increíble, pero hoy, ahora tengo que volver a hacer algo para que Dios me vuelva a responder, para que Dios me vuelva de alguna manera a poner atención. Y podemos llegar al punto de hacer cosas para Dios, de servir a Dios, pero internamente, porque externamente todo parece igual. Por fuera todo se ve de la misma manera, el enfoque, la responsabilidad, el compromiso, la obligación, pero internamente analiza en profundidad con la ayuda del Espíritu Santo y permite que el Señor remueva lo que deba ser removido en tu ser, porque quizás hace mucho tiempo que hay cosas que están estancadas ahí. Oro, leo mi Biblia, por fuera se ve igual,
me congrego, sirvo a Dios, comparto a otros de Cristo, porque tengo miedo de que el día que no lo haga, algo malo me va a pasar. Ese es el amor de esclavitud. Tengo que hacer para ganarme que Dios me ame. Y no digo que esté mal obedecerle, claro que no, por favor, faltaría más. Collejón al que esté entendiendo eso. Y servirle y orar y congregar, todo lo contrario, todo eso es maravilloso. Pero ¿cuál es la motivación detrás de cada una de las cosas que hacemos? ¿Cuál es nuestra motivación? Porque no decidimos ser discípulos, ser mensajeros por miedo a que Dios deje de amarnos. Yo soy discípulo, yo soy mensajero porque Dios me amó, porque Dios me cautivó. Y ese amor ahora quiero llevarlo a vivir para Él. Aquel que me amó, que me salvó, que me adoptó, que me liberó, que me sanó, que me transformó, que me dio propósito, que me envió. El motor del discípulo, el motor del mensajero, escucha bien, es el amor. El motor del mensajero es el amor. Y yo necesito ese amor, no el temor, no el miedo. El amor de esclavitud es un amor condicionado. Si haces, eres amado. Vive por el hacer. Juan capítulo 8 versículo 34 dice: Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. Escucha bien, por favor. El esclavo no se queda en la casa para siempre. Te lo voy a volver a repetir, palabras del Señor Jesucristo. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. Es importante que entendamos esto, porque es una de las razones por las que hay tantos turistas espirituales en las congregaciones. Esta es una de las razones por las que hay tanto individuo que va saltando de congregación en congregación. Esta es una de las razones por las que tenemos cristianos del cometa Halley que vienen un día y desaparecen 70 años. Porque que el amor, piensan que el favor, que la bendición y la protección de Dios son resultado de lo que ellos hagan. Entonces, si esta semana lo hice, está bien, oré, leí mi Biblia, hice buenas obras, obedecí y me comporté a la altura. Entonces ese domingo voy, levanto mis manos, canto, saludo a aquel, al de allá, hasta me atrevo a tirarle un versículo profético a la sierva. Pero si esa semana fallé, si esa semana me equivoqué, si no lo hice bien y metí la pata, no voy a congregar porque no me merezco estar en la presencia de Dios. No me puedo acercar a Él porque el amor de esclavitud es un amor de merecimiento. Me tengo que ganar el amor de Dios, me tengo que ganar el favor de Dios, me tengo que ganar la aceptación de Dios. Y mi conducta es importantísima, porque de lo contrario Dios ya no me va a amar y va a sacar su látigo y me va a enviar algo malo y fuego consumidor. Es el amor que surgió como resultado del pecado, el amor de esclavitud. ¿Cuántos han leído alguna vez o han escuchado hablar de la parábola del hijo pródigo? Levanta tu mano, ayúdame. O sea, si la has escuchado, si no, no. Bueno, bastante gente. Voy a hablar de esto como si no lo hubiera hablado nunca. ¿Entiende esto? El problema del amor de esclavitud es que solamente puede recibir, o solamente alcanza a recibir, o solamente se da permiso de recibir, escucha bien, de Dios salario. Dios llama al salario mínimo espiritual, si es que eso existe. Es el clamor que tuvo el hijo pródigo que pidió su herencia anticipadamente. Papá, dame la herencia, está vivo, pero me da igual, dámelo todo que me voy. Entonces el padre le da su herencia y él se va. Anticipadamente se va de casa, lo derrocha. Se vio comiendo de la comida de los cerdos y completamente desvinculado de la paternidad. No sabía que su padre le estaba esperando en casa, y su único anhelo y su único clamor hacia el padre, el de este hijo pródigo, era: hazme como uno de tus jornaleros, hazme como uno de tus siervos. Gracias, el paquete entero ahora. ¡Wow! Maravilloso.
hazme como uno de tus jornaleros. No quiero vivir como hijo, quiero vivir como jornalero. Quiero que mi vida contigo sea con el sentido o la sensación de me lo gané, me merecí lo que me diste. Qué fuerte. Y ese es un amor ahogado que durante años de servir al Señor he encontrado al ministrar el corazón de las personas. Algo que está muy escondido, algo que está muy guardado, pero que está muy latente en la conducta muchas veces de nosotros. A veces es hasta cierto punto velada esta condición sobre el concepto de paternidad, porque no le hemos quitado a Dios la cara de nuestro Padre terrenal. Joven, escucha. Quítale a Dios la cara de tu Padre terrenal. ¿Qué mensaje vamos a llevar si no le hemos quitado a Dios la cara de nuestro Padre terrenal? Quítale a Dios la cara de tu Padre terrenal. Y necesitamos entender que ese no es el amor de plenitud. Ese no es el amor al que hemos sido llamados, que nos permite experimentar, disfrutar todo lo que representa en profundidad el amor de Dios. Ese no es el amor que debemos llevar. Ese no es el mensaje del evangelio. Eso no es lo que nos permite ser verdaderos discípulos y mensajeros que trastornan el mundo. El amor de esclavitud, el amor condicionado, el amor de no me puedo acercar a ti como padre, necesito ganarme las cosas, solo recibe salario. El versículo 35 dice: y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Escucha bien esto, por favor. Porque sentía muy fuerte en mi espíritu, como un golpe. Mientras estábamos adorando al Señor, mientras estábamos escuchando el mensaje que el Señor ha traído a través de Mike. Hoy es una mañana de libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dice la palabra de Dios que el Señor no nos dio un espíritu de esclavitud por el cual vivamos en temor, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Y yo creo que hoy hay una libertad. Fíjate, la palabra de Dios dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Qué importante es esa libertad que viene por la renovación de mi entendimiento. No me conformo a este siglo, porque en tanto y en cuanto mi mente siga en el mismo lugar, me estoy amoldando al sistema de pensamiento de este mundo. Pero cuando dejo que el Espíritu Santo renueve mi entendimiento, que su palabra traspase lo más profundo de mi ser, mi entendimiento es renovado y conozco la verdad, y la verdad me hace libre. Qué importante es. Hay un pasaje que te va a hacer cortocircuito. A mí, por lo menos, me lo hace. ¿Alguien se acuerda de la historia de Abraham? ¿Cuántos escucharon alguna vez a Abraham? ¿Cuántos alguna vez aprendieron la canción? Padre Abraham, tú, muchos hijos. Ok. Bueno, a Abraham Dios le da una promesa. Que alguien me ayude. ¿Qué promesa le dio? Que iba a tener Vale, iba a tener un hijo. Y te voy a dar un hijo, ok. Sara, su mujer, ve que la promesa tarda. Claro, ya eran mayorcitos, 80 y tantos años, imagínate. Y no había llegado el hijo de la promesa. ¿Qué promesa es esta? Sara se ríe y le dice: bueno, Abraham, como parece que la promesa está tardando, entonces acuéstate con nuestra sierva Agar y que ella te dé un hijo. Y Abraham, que no tenía ni un pelo de tonto, pues hágase tu voluntad, Sara. Agar queda entonces ¿qué? Embarazada y nace Ismael. Sígueme hasta aquí. Dios le dice a Abraham: no manches.
Dios le dice a Abraham: no era por ahí, metiste la pata. Yo no te dije que te iba a dar un hijo con la sierva, te dije que te iba a dar un hijo de promesa, un hijo libre. Y entonces cuando nace, ahora resulta que dice Sara, después de que le dijo Sara: ve con Agar para tener el hijo, porque tal, porque cual, porque Dios tarda, vamos a ayudarle, vamos a echarle una mano a Dios. Después de que tienen el hijo, ahora Sara, cortocircuita otra vez, y lo que le dice es: bueno, pues es que no puedo ver a Ismael y a Agar, así que despáchalos, porque no lo quiero cerca. El caso es que Abraham hace caso, despide a Ismael, su hijo, con su mamá Agar. Los manda al desierto. Ahora yo pregunto, para los que saben un poquito sobre Abraham, ¿Abraham era pobre? Escúchame, Abraham era rico. Abraham lo tenía toico todo, él iba así. Abraham tenía todo lo que podía necesitar y más. Tenía todo, todo, todo. Él no vivía pidiendo. La Biblia dice que era riquísimo. Ismael era su hijo y lo mandó al desierto, escucha bien, con un pan y un poquito de agua. Y ahí es donde cortocircuita mi mente. Lo mandó al desierto con un pan y con un recipiente de agua. ¿Quién en su sano juicio manda a su hijo con un pan y un vaso de agua al desierto? ¿Qué te pasa, Abraham? Dale algo más. Pero es que el hijo de la esclava no recibe herencia, recibe salario. Escuche bien esto, porque aquí está la clave. El hijo de la esclava no recibe herencia, recibe salario. Y el problema es que muchos cristianos andamos con un pan y un recipiente de agua porque no hemos abrazado el amor de libertad, no hemos abrazado el amor de plenitud, no hemos abrazado el amor de paternidad, no hemos abrazado el amor de hijos, y por eso muchos no consiguen ser discípulos. Por eso muchos cierran su boca y no empiezan a hablar con la libertad que nos ha sido dada del mensaje más revolucionario. Por eso muchos no consiguen verdaderamente vivir el evangelio y que este poder transforme lo más profundo de nuestro ser, a fin de poder llevar a otros el mensaje fiel del amor de Dios. El amor de esclavitud es el amor que solo puede recibir salario. Vive por el hacer, vive de decir: con lo que haga, entonces hoy puedo clamar. Entonces mi vida de oración está limitada a lo que yo puedo hacer. Mi vida de oración y mi entendimiento de Dios tiene que ver con lo que yo puedo hacer. Pero gracias a Dios existe otro tipo de amor. ¿Cuántos dan gracias a Dios que existe otro tipo de amor? ¿Cuántos quieren conocer ese tipo de amor? Ok, estaba el amor de esclavitud, aquí te va. Y con esto termino. El amor de libertad. Y este es el mensaje que necesitas llevar. El amor de libertad. Mira que tienes al lado con cara de libertad. A ver cómo es eso. Antes Mike dijo algo muy importante. ¿Cuántos aquí son del Real Madrid? Ok. ¿Cuántos aquí son del Barça? Tenemos una larga administración después. Amor de libertad, Señor, para todos estos, por favor. El amor de libertad es el amor incondicional. El amor de libertad es el amor del Padre. El amor de libertad es el amor que tiene que ver con lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay alguien que celebre que Él nos amó primero. Que Él nos amó primero. Que no es por lo que tú hacías. Él ya te amó antes de que tú fueras. Estoy hablando del amor de gratitud, escucha bien. El amor de esclavitud te lleva al temor. El amor de libertad te lleva a la gratitud. Estoy tan agradecido por tu amor, tan agradecido por tu salvación. Estoy tan agradecido.
Escucha, porque aquí es donde entrábamos a complicar. Estoy tan agradecido por tu cobertura, por tu protección. Estoy tan agradecido por tu disciplina, por tus límites, por tu ejemplo, por tu aceptación. Estoy tan agradecido por tu paternidad, que todo lo que hago para ti es porque te amo, es por agradecimiento, es por gratitud. Un mensajero es el que vive lleno de gratitud. Vive lleno de gratitud. Entonces el amor de libertad no vive por el hacer, vive por el ser. Ser. Porque muchas veces vamos rápido y decimos: id y haced discípulos, pero hacer lleva implícito, escucha bien, ser. ¿Alguna vez escuchaste a alguien que estaba de pronto hablando? Y es gente que habla, pero no vive. Y entonces hasta los que le rodean le dicen: por favor, me parece muy bonito todo lo que estás diciendo, pero tus actos no me dejan escuchar tus palabras. Porque necesito ser. El amor de libertad te lleva a la gratitud. Estoy tan agradecido. Y un amor que vive por el ser termina incluso haciendo más cosas que el que vive por el hacer. Escucha bien esto, por favor. El que vive por el ser termina incluso haciendo más cosas que el que vive por el hacer, porque la gratitud es mayor. La gratitud es una revelación todos los días. Cada vez que alabamos a Dios, cada vez que adoramos a Dios, cada vez que leemos su palabra, cuando contemplamos su obra, cada vez que meditamos en Él, cada vez que oramos, cada vez que compartimos el mensaje, esa gratitud crece y crece y crece y avanza. Y nuestro corazón y en nuestra vida nos lleva cada vez a mayor gratitud, a romper límites, y amamos como Él ama y perdonamos como Él perdona, porque sé quién soy. Soy un hijo de Dios, y si soy un hijo puedo ser un discípulo, y si un discípulo, un mensajero fiel del amor revolucionario de nuestro Dios. Dios está conmigo y tengo su identidad. El problema con muchos jóvenes y con muchas de las personas de esta generación que se está levantando es que tienen dañada su identidad. Pero al llegar a conocer este amor, el Señor lo hace completamente nuevo. Por eso dice: al que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, let it go. Let it go. Todas son hechas nuevas. El amor de libertad es un amor de gratitud. Es un amor que no necesita razones, no necesita acciones, pero trae consigo esa respuesta de amor hacia Él. El amor de esclavitud nos lleva a hacer las cosas no por merecimiento, el de esclavitud nos las lleva a hacer por merecimiento, pero el de libertad, el amor de Dios, el amor que ya no solamente es de salvación, sino de paternidad, es decir, de identificarme con la posición de hijo, es muy diferente. Me lleva a hacer las cosas por gratitud. El amor de libertad es el que vive por el ser, y también es el que recibe herencia. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos jornaleros. ¿Es eso lo que dice? ¿De que somos qué? Mira que tienes al lado y dile: ¿se te está poniendo una cara de hijo? De que somos hijos de Dios. Y si hijos también, ¿qué? Si hijos también, ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y yo creo que se levanta una generación que está dispuesta a padecer juntamente con Él, y seremos glorificados, y será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Se va a producir en ti un temor, pero no un temor de miedo, sino reverente. No vas a temerle a la gente, sino que vas a tener denuedo para hablar el mensaje
porque tienes temor de Dios. Pero no miedo a Dios, sino amor a aquel que te amó primero. Y desde esa posición vas a ver a tantos y a tantos caer rendidos delante de su presencia. Hablamos ahora en una de las canciones que hemos cantado, un nuevo despertar. Creo que estamos viviéndolo. Creo que se está viviendo. Lo estoy viendo a lo largo, ancho de este país, de este lugar. Estamos viendo por todas partes cómo se está levantando una generación sedienta por ver al Espíritu Santo hacer cosas maravillosas. Y yo creo que el Señor nos dio un evangelio, y un evangelio de poder, un mensaje poderoso que transforma las vidas, que rompe las cadenas. Te digo una cosa: la gente, el mundo está cansado de discursos vacíos que prometen, pero luego nunca cumplen. Pero sin embargo, y eso es lo que hace la religión, eso es lo que hace el amor de esclavitud. Pero cuando conozco el amor de libertad, cuando conozco el amor del Padre, cuando conozco el amor de Dios, entonces yo llevo ese mensaje y se produce aquello que la palabra de Dios nos enseña que es el poder, una explosión. Se rompen estructuras de pensamiento, se rompen cadenas, se desatan ligaduras. En una ocasión estábamos en la plaza y dije algo tan sencillo. Es un chico que venía así, era un 31 de octubre, te puedes imaginar. Venía con una máscara de demonio, vestido de negro. Llega hasta donde estoy, con una hoz. ¿Tú quién eres? Yo le dije, yo soy. No. Yo le dije, estoy aquí para decirte algo muy sencillo. 3 palabras: Dios te ama. Y empiezo a escuchar detrás de la máscara. Y yo, ay, qué lindo. Y le dije, te lo voy a repetir una vez más: Dios te ama. Y empieza a convulsionar. Y le digo, te lo voy a decir una última vez: Dios te ama. Y entonces me abraza. Y fue el día que un demonio me abrazó. No, es broma. Pero fue un momento maravilloso, porque se quitó la máscara y él dijo, algo ha sido roto en mí, porque yo no era capaz de entender que a pesar de mi condición, Dios me ama. Tenemos que estar dispuestos a dejar de vivir por el hacer, a dejar de vivir por miedo. Es que si no lo hago, si Dios se olvida de mí, si no le parece, y entonces se enfada. Y muchas veces entramos en un desgaste diario en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, mendigando y haciendo para que alguien nos dé un poco de amor y de afecto, porque no hemos cerrado ese trasfondo pasado. Tengo que ganarme las cosas porque así aprendí, porque así me enseñaron en casa, porque así me lo dijo mi padre, así me lo dijo mi madre, porque así vive mi familia, así me relacioné yo con los demás. Y cierro con esta historia, fíjate. Una mujer sirofenicia, es decir, era gentil, no judía. Y en ese momento no se había activado el rechazo de Israel a Jesús. Eso es toda una historia. Abriendo el paréntesis, el momento en el que le dicen a Jesús, por Belcebú, príncipe de los demonios, es que echas fuera los demonios. Teológicamente hablando, es el momento en el que Israel rechaza al Mesías, y es donde Jesús empieza a hablar de, tengo otras ovejas que no son de este redil. Y es donde entramos en acción nosotros, los gentiles. Vale, maravilloso, pero cierro paréntesis. El caso es que cuando llega esta mujer sirofenicia clamando a Jesús, diciéndole, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente enferma, Jesús le dice, no he sido llamado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y luego Jesús mismo, Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y yo me pongo en las sandalias de esta mujer sirofenicia y digo: bueno, ella llegaba allí, le estaba pidiendo que intervinieras. Yo vengo inocentemente, en buen plan, y hasta de perrillo salí de aquí. Y a lo mejor muchos de nosotros nos hubiéramos ofendido. De mejores lugares me han echado. Tampoco te necesitaba tanto, Jesús, chao. Pero bendito sea Dios, porque esta mujer entendió su condición. Fíjate qué tremendo y qué terrible. Escúchame, qué tremendo y qué terrible que ella entendió que no era hija. No había forma en ese momento en que ella pudiera hacer nada para clamar a Dios como Padre. En ese instante, no había nada que pudiera hacer en ese instante. Le faltaba un proceso que da para otra predicación, pero esa mujer entendió su condición y le contestó. Mateo capítulo 15, versículo 25. Escucha esto. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Quiero cerrar con esto. Qué terrible, escucha bien, por favor. Estas palabras cambiaron mi percepción de la vida que yo estaba viviendo en Dios. Hace un momento decía: esta es una mañana de libertad, y yo creo que se van a romper estructuras de pensamiento y el Señor te va a hacer libre en esta mañana. Y tengo la convicción dada por el Espíritu de que el Señor te está haciendo libre en este instante y a través de la palabra que está siendo dada. Pero escucha bien esto, por favor. Qué terrible es que un hijo de Dios no entienda que fue diseñado para sentarse a la mesa con su Padre. Yo soy mensajero, pero desde la posición del que se sienta en la mesa. Qué terrible es que un hijo de Dios no entienda que fue diseñado para sentarse a la mesa con su Padre, y que esté como esta mujer sirofenicia que entendió su posición. Ay, yo no soy hija, lo único a lo que tengo acceso es a estar recogiendo las migajas de lo que cae en la mesa. Si tú sigues permitiendo que el miedo a la paternidad de Dios te aleje de la identidad que Él te quiere dar, vas a terminar, a pesar de tener el potencial, teniendo el alcance, la herencia, la bendición y teniendo un lugar en la mesa, por miedo recogiendo las migajas del suelo. Y hay muchos cristianos todavía atascados en este principio, el principio de la paternidad, y el miedo a que Dios sea tu padre, a que Dios sea el que provea, a que Dios sea el que te protege, a que Dios sea el que te disciplina, a que Él sea el que te guía, el que te da identidad, el que pone ejemplo, el que acepta, el que ama. Te está costando que el diablo esté muerto de risa, quedándose en muchos aspectos con lo que tu potencial debería estar desarrollando. Porque Dios no solo te salvó, que es maravilloso, te da propósito. Hay un propósito con tu vida. Hay un propósito con tu vida. Y estamos a nada de tomar nuestra verdadera posición de hijos y detonar todo el potencial espiritual. Pero escucha bien. Yo creo en esta mañana en una generación que se levanta firme en la identidad que le ha sido dada para él, en el nombre de Jesús, y llenos del poder del Espíritu Santo, hablar el mensaje que trastorna. Y no solo Balaguer, no solo Cataluña, sino todo lugar va a ver la gloria de Dios, por cuanto hay una iglesia, hay una generación de jóvenes que han entendido que hay un Padre que ama, que hay un Padre que no está esperando que tú hagas para amarte, sino que te amó aún antes de que hicieras, y ahora tú por gratitud vives en consecuencia, siendo un mensajero del Evangelio de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Lo hemos leído, lo hemos declarado, hemos gritado unos amenes de miedo y unos aleluyas de gloria, pero muchos de nosotros, si somos sinceros, todavía no lo estamos experimentando. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí
castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado otra vez en el amor. Qué maravilloso es que tú puedas decir hoy: yo recibí el amor de salvación. Pero joven, hoy quiero desafiarte. ¿Te parece que te desafíe? Este barbudo madrileño que viene a desafiarme, ¿qué se ha creído? Yo recibí el amor de salvación, pero te desafío a lo siguiente. Quiero retarte, quiero alentarte a que tomes, escucha bien, el amor de identidad de hijo, el amor del Padre. El amor de libertad que nos lleva a vivir vidas de gratitud. Escúchame, quiero desafiarte a amar como Dios ama. Y así ser entonces verdaderos discípulos, y que venzas todos esos prejuicios, todos esos paradigmas, todos esos temores que vienen de tu trasfondo, que vienen de tu concepto de paternidad, que vienen de todo lo que has venido arrastrando y que traes cargando como una mochila, y entiendas que la plenitud del amor de Cristo viene por conocer a profundidad su amor como Padre. Hay traumas, hay situaciones, hay vivencias que no debieron ocurrir, pero que por desgracia sucedieron. Sí, marcaron tu vida, pero cuando recibes el amor de libertad eres libre de todo aquello que de alguna manera quiso herirte y robar tu identidad. Hoy Dios te quiere sanar de tu pasado y te quiere hacer libre para llevar ese mensaje que va a transformar otras vidas. Decía mi esposa al principio: somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Pudiste vivir muchas experiencias difíciles en tinieblas, pero Dios te está llamando a su luz admirable. A su luz admirable. No hay amor más profundo que el amor de Dios como Padre. No hay identidad más increíble que la de ser su hijo. Y no hay un propósito más grande que el de ser sus discípulos, mensajeros. El amor de esclavitud vive por el hacer. Vive por un amor condicionado, no permanece en la casa, recibe salario, vive por las migajas. Pero el amor de libertad, el amor del Padre, nos lleva a vivir al ser. Es un amor incondicional, permanecer en la casa, recibimos la herencia y nos sienta en la mesa para compartir el pan con Jesucristo. Escucha, el pan de vida. Ese es el mensaje que estás llevando. Pan de vida, el verdadero pan del cielo. ¿Qué te parece si cierras tus ojos un instante? Quiero que pienses en esta pregunta. ¿No será ya el tiempo de dejar ese cansancio de vivir por el hacer? ¿No será ya el tiempo de vivir de una manera distinta y dejar de vivir con miedo, con el miedo de: ¿y si fallo? ¿Y si no hago esto? ¿Y si me equivoco? ¿Cuál va a ser la maldición que Dios me imponga? Y entiende que en el amor de libertad habrá una mayor motivación, más estímulo, más ánimo, más impulso. Porque la gratitud siempre será más poderosa que el temor, que la esclavitud. Quiero alentarte a que puedas decir en este momento: renuncio al temor del que he sido esclavo. Nada va a callar mi boca, nada va a detener la obra de tu espíritu en mi vida. Mientras vivamos en temor, aunque estemos en la casa, estamos viviendo con un espíritu de orfandad. No nos ha dado Dios un espíritu de esclavitud por el cual vivir en temor, sino un espíritu de adopción. ¿Qué te parece si te pones en pie y levantas tus manos?
pedir al equipo si puede. ¿Sabes? No hagas las cosas simplemente porque sí. Porque si hago las cosas sin entendimiento y por repetición, a eso se le llama religión. Pero si las haces con entendimiento, eso es relación. Si levantas tus manos es como lo hace un hijo hacia un padre que ha entendido que mi dependencia está en Él. Y creo en la libertad que viene sobre tu vida en este momento. Así que simplemente dile en este instante: Señor, hoy renuncio a vivir por miedo. Renuncio a vivir en temor. Renuncio a ese espíritu de orfandad. Renuncio para comenzar a vivir de acuerdo a lo que tú estableciste, a lo que tú ya dijiste sobre mí. Y te pido, Espíritu Santo, que me hagas libre. Libre, alguien puede decir eso: hazme libre, Espíritu de Dios. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay. Y creo que en esta mañana el Señor te da ese amor de libertad. Tómalo en el nombre de Jesús en esta mañana. Tómalo en el nombre de Jesús en esta mañana. Tómalo en el nombre de Jesús en esta mañana. Tómalo en el nombre de Jesús en esta mañana.